Longitud de arco, nos piden la longitud de arco de la función coseno de x igual a Euler elevado a la y para x entre pi sextos y pi tercios. En este caso, lo primero y lo fundamental que tenemos que hacer es despejar y hallar esta derivada. Recordemos de que la expresión o la fórmula nos dice que la integral definida desde A hasta b raíz cuadrada de 1 más la derivada respecto a x, todo esto elevado al cuadrado por su correspondiente delta x. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que tenemos que hacer es despejar y para poder derivar. Es lo esencial. Vamos a hallar primero la derivada de la función y luego reemplazamos valores y hacemos la integral. Esto no es otra cosa que por propiedades, esta y baja aquí a multiplicar y nos queda logaritmo natural de e y logaritmo natural también al otro lado de la expresión, al otro lado de la igualdad. Entonces nos queda que el logaritmo natural del coseno de x es igual a y que multiplica el logaritmo natural de Euler. Sencillamente como está Euler elevado a la y, por propiedades, baja este exponente a multiplicar y se le agrega el logaritmo natural a e y también agregamos el logaritmo natural al otro lado de la igualdad. Ahora por propiedades, hay que tener en cuenta que el logaritmo natural de e no es otra cosa que tener 1. En ese orden de ideas, si tenemos un logaritmo natural del coseno de x que es igual a y que multiplica logaritmo natural de Euler, que es 1, entonces y por 1 no es otra cosa que tener y. En términos generales, quedaría que el logaritmo natural del coseno de x es igual a y. Organizando esto, queda de que y es igual al logaritmo natural del coseno de x. Lo único que hice fue trasladar esta y hacia aquí, no más, para darle un poco más de orden. Y es igual al logaritmo natural del coseno de x. Para hallar esa derivada de y, tenemos que hallar la derivada, derivar esto. Nos lo dice, vean. La derivada de f respecto a x, tenemos que derivar el logaritmo natural del coseno de x. Entonces, por propiedades, tenemos que la derivada, esta regla de la cadena, logaritmo natural, este coseno de x entraría a ser como u, entonces reemplazado por u, coseno de x. Esto es igual a tener 1 sobre u por la derivada respecto a x de u. En términos generales, 1, si esto es u, por regla de la cadena, no es otra cosa que decir que la derivada de esto es igual a 1 sobre u por la derivada de u. Entonces, en ese orden de ideas y por propiedades, quedaría esto es igual a 1 sobre u. En otras palabras, 1 sobre coseno de x por la derivada de u, o sea, por la derivada de coseno de x. Y por propiedades, la derivada de coseno de x no es otra cosa que tener menos seno de x. Si observamos, esto es una multiplicación de fraccionarios. Entonces, 1 que me multiplica menos seno de x, pues me queda menos seno de x. ¿Sobre qué? Sobre coseno de x. Y por propiedades, pues este menos que está aquí, es como si nosotros lo sacáramos fuera, entonces quedaría menos seno de x sobre coseno de x. Y por propiedades, seno de x sobre coseno de x es lo mismo que tener tangente de x. En ese orden de ideas, agregando el menos, me queda que la derivada del logaritmo natural del coseno de x no es otra cosa que tener menos tangente de x.
Entonces ya tenemos la derivada. Ahora sí procedemos a reemplazar en la integral correspondiente. Entonces tenemos una integral que está definida desde dónde hasta dónde. Pues está definida desde pi sextos hasta pi tercios, vean. Allá la longitud de arco desde pi sextos hasta pi tercios. Entonces, longitud de arco definida desde pi sextos hasta pi tercios, ¿de qué? Abrimos paréntesis, perdón, abrimos raíz cuadrada y nos queda que 1 más, la fórmula lo dice en paréntesis, colocamos la derivada de la función, que no es otra cosa que menos tangente de x, esto elevado al cuadrado por su correspondiente delta x. ¿A qué vamos con eso? A que, bueno, nos queda que la integral definida desde pi sextos hasta pi tercios no es otra cosa que tener la raíz cuadrada, perdón, este igual no va, de 1. Y aquí, dejemos el signo pendiente, vamos a ver qué signo nos da. Sencillamente, cuando ustedes multiplican tangente al cuadrado, esta x pues no va, vean, elevamos este al cuadrado. Tangente al cuadrado, ¿cuánto es? Pues tener tangente por tangente, pero en este caso es menos tangente. Entonces, menos tangente, o bueno, tenemos un menos tangente que lo vamos a elevar al cuadrado. El x acompaña. Entonces, menos tangente por menos tangente. Quiere decir de que menos por menos nos da más y tangente por tangente, tangente al cuadrado. Entonces, menos tangente de x al cuadrado no es otra cosa que tener más, ya vimos por qué nos cambió el signo, tangente al cuadrado de x por su correspondiente delta x. Así nos quedaría. Ahora, hay otra propiedad que nos dice que cuando tenemos 1 más tangente al cuadrado de x, no es otra cosa que tener secante al cuadrado de x, por propiedades. En ese orden de ideas nos queda que la integral está definida desde pi sextos hasta pi tercios de la raíz cuadrada de ¿qué? Pues de la raíz cuadrada de 1 más tangente al cuadrado de x, que por propiedades es otra cosa que tener por su correspondiente delta x. Ahora, si se detalla, nosotros tenemos una raíz cuadrada y tenemos una secante elevado al cuadrado. Como quien dice, esta raíz cuadrada con este cuadrado se me cancelan y esto me quedaría que hay una integral definida desde pi sextos hasta pi tercios de secante de x por su correspondiente delta x. Ahora integrando esto por propiedades de integración, la integral de secante de x por su correspondiente delta x no es otra cosa que tener el logaritmo natural de secante de x más tangente de x. No olvidar de que esto está evaluado desde pi sextos hasta pi tercios. Ahora, podemos, si queremos, hacerlo de esta forma, reemplazamos el pi sextos en las x y a eso le restamos reemplazamos el pi tercios en las x y a eso le restamos todo el pi sextos en las x. En ese orden de ideas, nos quedaría que el logaritmo natural aquí de secante de pi tercios más tangente de pi tercios menos logaritmo natural, abrimos paréntesis, de la secante, ahora el pi sextos entra a reemplazar a las x, secante de pi sextos más tangente de pi sextos. En ese orden de ideas, logaritmo natural secante de pi tercios no es otra cosa que tener 1 por propiedades también, 1 del coseno, 1 sobre el coseno de pi tercios, más tangente de pi tercios, menos logaritmo natural de 1 sobre coseno de pi sextos, más tangente de pi sextos. Como quien dice, logaritmo natural sigue estando, abrimos paréntesis,
1 sobre coseno de pi tercios, no es otra cosa que tener 2, más tangente de pi tercios, que no es otra cosa que tener raíz cuadrada de 3, menos logaritmo natural, 1 sobre coseno de pi tercios, no es otra cosa que tener 2 raíz cuadrada de 3 sobre 3, más tangente de pi sextos, que no es otra cosa que tener raíz cuadrada de 3 sobre 3. Ahora, logaritmo natural es igual 2 más raíz cuadrada de 3, que en decimal no es otra cosa que tener 3.73. Entonces, 3.73 menos logaritmo natural de lo que está aquí sería 2 raíz cuadrada de 3 sobre 3, que en decimal no es otra cosa que tener 1.15, está aproximado, realmente el número es 1.15470, lo podemos poner en aproximación, 1.15470 más raíz cuadrada de 3 sobre 3, que no es otra cosa que tener 0.58, aquí me está dando un valor aproximado, realmente 0.5773 y algo, lo podemos dejar como 0.58. Ahora, logaritmo natural de 3.73, todo esto me queda igual que la longitud de arco es igual, logaritmo natural de 3.73, no olvidemos que en todos va longitud de arco igual, que la longitud de arco es igual, la longitud de arco es igual, la longitud de arco es igual, longitud de arco es igual a logaritmo natural de 3.73, que en sí está aproximado, o bueno, está así aproximado porque realmente es 3.732, pero el logaritmo natural de esto no es otra cosa que tener 1.3169 menos la suma de esto más esto, entonces menos logaritmo natural 1.5470 más 0.58 no es otra cosa que tener 1.73205, y en términos generales longitud de arco es igual a 1.3169 menos logaritmo natural de esto, que no es otra cosa que 0.54930, y a restar esto con esto, no es otra cosa que tener que la longitud de arco es igual a 0.7676.